Bienvenidos a nuestro devocional 110. En la ley de Jehová está mi delicia. Hoy estaremos leyendo Salmos 48, versículo 9 al 14, Lucas 19, versículo 45 al 48, Lucas 20, versículo 1 al 26, Deuteronomios capítulo 31, versículo 30, Deuteronomios capítulo 32, y también estaremos leyendo una exposición de las 7 edades de la iglesia, capítulo 3, la edad de Éfesos. Comencemos leyendo la palabra de Dios. Salmos 48, versículo 9 al 14. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora leamos Lucas capítulo 19, versículo 45 al 48. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Lucas 20, versículo 1 al 26. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a todos los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere,
le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho estas parábolas. Pero temieron al pueblo, y echándole enviaron espías que se simulasen justos. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Deuteronomio 32. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y ninguna iniquidad en Él. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, y te hizo y te estableció? Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no había conocido, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa,
hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también les moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes, y amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y por dentro de las cámaras el espanto, así al joven como la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan a sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que nos ayuden levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, que hago morir y que hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abirim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo,
por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Bendito sea el Señor. Ahora leamos una porción del libro Una exposición de las 7 edades de la Iglesia, capítulo 3, la edad de Éfeso. Cristo ensalza a los suyos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 y 3. Cuán hermosamente ensalza y encomienda el Salvador a sus hijos. Él se da cuenta de sus buenas actitudes espirituales y de su conducta. Él sabe que existen flaquezas entre ellos, pero todavía no dice nada en contra. ¿No es así nuestro Señor? Él sabe cómo animarnos en las cosas justas y cómo desanimarnos en las cosas injustas. Aquí mismo cada uno de nosotros podríamos aprender algo muy importante en cuanto a la dirección de nuestras iglesias y nuestras familias. Y aún más, cada uno podría aprender algo bueno, y es que Dios trata con cada uno exactamente de esa manera. Nunca vaya a desanimarse, santo de Dios, porque Dios no es falto de gracia como para olvidar su obra de amor. Todo lo que podamos hacer, aun en darle a alguien tan solo un vaso de agua fría, tendrá recompensa y bendición del Señor. Conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mientras Él anda en medio de su iglesia, está consciente del sufrimiento de su pueblo, y en verdad tiene cuidado, así como fue en los días de la cautividad en Egipto, cuando Él oyó sus llantos. Él nunca cambia, todavía oye el llanto de los oprimidos mientras anda en medio de ellos. La misma palabra, trabajo, significa cansancio por causa de la opresión. El pueblo de Dios no solo trabaja por Él en una obra de amor, sino que sufre por Él con gozo y con paciencia lleva el yugo. Esta primera edad sufrió grande persecución. Tuvieron que trabajar duro para predicar el Evangelio y esparcir la verdad. Su soberana vocación en esta vida era servir a Dios, y cuando sus esperanzas en la vida fueron nubladas, ellos fueron pacientes y cometían todo a Él, quien les había prometido una recompensa perpetua en los cielos por lo que habían dejado por causa de Él aquí en la tierra. Pienso que debemos detenernos aquí para meditar sobre el pensamiento de que el pueblo de Dios ha sido y siempre será perseguido. Usted sabe que el Génesis es el libro de los principios, y lo que vemos comenzando allí continuará a través del Apocalipsis y nunca cambiará. Allí vemos cómo Caín persiguió y mató a Abel, porque éste agradó a Dios. Y entonces vemos un ejemplo perfecto en el hijo de Abraham, según la carne, Ismael, quien atormentaba y peleaba con el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Esaú, quien aborrecía a Jacob y le hubiera matado si Dios no hubiera intervenido. En el Nuevo Testamento hallamos a Judas traicionando a Jesús, mientras que las sectas religiosas del primer siglo intentaron destruir a aquellos primeros creyentes. Los hijos de este mundo, controlados por el diablo, aborrecen a los hijos de Dios que están controlados por el Espíritu. No importa cuán justo y recto sea un cristiano ante el público y cuántas cortesía muestre hacia su compañero, haciendo nada más que lo bueno, deje que él confiese a Cristo como su Salvador y reconozca la operación de los dones del Espíritu Santo en lenguas, profecía, sanidad y milagros, y él será censurado. El espíritu de este mundo aborrece al Espíritu de Dios, y por cuanto no puede vencer al Espíritu del Señor,
Procura entonces destruir el vaso en el cual mora el Espíritu de verdad. Persecución y pruebas son una parte natural y normal de la vida cristiana. Hay una sola cosa que usted puede hacer con ellas: entregárselas todas a Dios. No juzgue y deje la decisión final de tales cosas con Él. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos efesios creían que el pueblo de Dios debería ser santo. Según este versículo, tomaron cuidado para que no hubiera levadura de pecado en el cuerpo. Por lo que se ve, la apostasía ya había comenzado. El pecado había entrado en la iglesia, pero fueron obedientes a las palabras de Pablo cuando les dijo que echaran a los malos de en medio de ellos. Era una gente separada, una gente que había salido del mundo, y ahora no iba a permitir que el mundo se metiera entre ellos. No iban a tolerar el pecado en la iglesia. La santidad no era para ellos un dicho, ni tampoco una figura gramatical. Era más bien un modo de vivir. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué declaración tan directa! Has probado a los que se dicen ser apóstol. ¿No es eso algo presuntuoso? ¿Qué derecho tiene una gente de probar a aquellos que se dicen ser apóstoles? ¿Y cómo los probaron? Oh, cómo amo esto, aquí está. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Fueron los apóstoles quienes trajeron la palabra original al pueblo. Aquella palabra original no podía cambiar ni siquiera un punto ni una tilde. Pablo sabía que era Dios quien le había hablado, y por eso dijo: aun si yo viniera y procurara darles una segunda revelación, si tratara de hacer un solo cambio en lo que les entregué originalmente, sea yo anatema. ¿Ve usted? Pablo sabía que aquella primera revelación era correcta. Dios no puede dar una primera revelación y después una segunda revelación. Si lo hiciere, entonces demostraría que tuvo un cambio en pensamiento. Él puede dar una revelación y después agregar a esa revelación, como lo hizo en el huerto del Edén, cuando prometió la simiente a la mujer, y luego estableció que aquella simiente tenía que venir a través de Abraham, y después dijo que vendría por la sangre de David. Pero era la misma revelación, solamente daba a la gente mayor información para ayudarles a recibirla y a entenderla. Pero la palabra de Dios no puede cambiar. La simiente vino exactamente como fue revelado. Aleluya. ¿Y ve usted lo que estaban haciendo aquellos apóstoles falsos? Ellos vinieron con su propia palabra. Los efesios conocían la palabra como Pablo la había enseñado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos de Pablo. Se encontraron cara a cara con aquellos apóstoles falsos y les dijeron: ustedes no están diciendo lo que dijo Pablo, por eso ustedes son falsos. Oh, eso hace arder mi corazón. Vuelva a la palabra. No es usted el que en verdad prueba al apóstol y profeta y maestro. Es la palabra la que los prueba. Algunos de estos días vendrá un profeta a la iglesia de la edad de la Odisea, y ustedes sabrán si él es verdadero, enviado de Dios o no. Sí lo sabrá, porque si él es de Dios, él estará en esa palabra exactamente como Dios se la dio a Pablo. Él no se desviará de esa palabra, ni por un momento, ni por una tilde. En esta última edad, cuando aparecerán muchos falsos profetas, fíjese cómo es que le dirán constantemente que si usted no les cree a ellos y lo que ellos dicen, entonces usted estará condenado. Pero cuando llegue a la escena ese profeta del último día, si él en verdad es aquel profeta, él estará clamando: vuelva a la palabra o usted será condenado. Él no edificará sobre revelación o interpretación privada, sino sobre la palabra. Amén y amén.
Bendito sea el nombre del Señor. Hemos llegado al final de este devocional. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. No olvides de hablar con Él en oración. Hasta nuestro próximo devocional. Shalom.